Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos lo que han dicho los primeros medios que han podido probar el Apple Vision Pro y de su posible llegada a más países. Hablaremos de los nuevos Samsung Galaxy S24 que se han presentado esta semana, con los que buscan posicionarse como los mejores smartphones con inteligencia artificial. Os compartiremos el informe que confirma a Apple como el líder en el mercado global de smartphones por primera vez en su historia. Os contaremos la última hora sobre la situación de los Apple Watch de los Estados Unidos por el conflicto de Apple y Massimo, y cerraremos el recopilatorio hablando de cómo termina definitivamente el culebrón entre Apple y Epic Games y que desencadenará en cambios en la App Store. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida. Antes que nada quiero dar las gracias por supuesto a los nuevos suscriptores que en estos días se han suscrito a La Manzana Mordida Plus, ya sabéis, visitando lamanzanamordida.com. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros porque sin vuestro apoyo esto no sería posible. Precisamente con esa suscripción apoyáis a que nuestro proyecto siga siendo sostenible a largo plazo y además disfrutáis de contenido extra, como un podcast que publicamos cada fin de semana. Tenéis también acceso a cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y también podréis participar en los regalos que hacemos cada mes. Precisamente en unos cuantos días vamos a regalar un iPhone 15 Pro, así que si os apuntáis todavía estáis a tiempo. Tenéis todos los enlaces de interés en la caja de descripción del vídeo. Comenzamos el recopilatorio y es que desde hoy mismo ya se puede reservar el Apple Vision Pro en los Estados Unidos, el nuevo dispositivo de Apple con el que pretenden liderar lo que ellos llaman la nueva era de la computación personal. A principios de esta semana incluso hemos conocido las primeras impresiones de varios medios que han tenido la oportunidad de probarlas en Nueva York. Para ahorraros tener que ir a leer cada una de las publicaciones, ya os puedo resumir que en términos generales todos destacan la calidad de las pantallas y lo intuitiva que es la interfaz de usuario. También se destaca la experiencia tremendamente inmersiva, aunque también hay ciertas preocupaciones como por ejemplo relacionadas con cómo Apple va a conseguir vender un producto tan costoso, dado que no está muy claro todavía el encaje que pueda tener en la vida real. Y por otro lado con su peso, ya que, por ejemplo, algunos, como Marques Brownlee, mencionan que el peso se nota mucho cuando lo llevas puesto. El propio Mark Gurman se hizo eco de las impresiones de analistas de Diverge y Engadget que también hacían mención al tema del peso. Uno de ellos dijo literalmente: al final de mi demostración comencé a sentir que el peso de los auriculares me devolvía al mundo real. Había estado frunciendo el ceño, concentrándome tanto que sentía el inicio de un leve dolor de cabeza. Y el otro analista dijo que a los 15 minutos comenzó a sentirse abrumado por el dispositivo y 5 minutos después tenía dolor de cabeza. A resumidas cuentas, el Apple Vision Pro tiene muy buena pinta, pero el tema del peso parece que le pesa, nunca mejor dicho. Madre mía, qué malo es. También algunos analistas se quejan sobre lo mal que funciona el teclado flotante, llegando a afirmar que incluso vamos a querer usar un teclado Bluetooth cuando vayamos a escribir usando el Vision Pro. En fin, aquí en España, como no salen a la venta por el momento, pues no vamos a poder comprarlas y por tanto pues no vamos a poder ofreceros un análisis detallado tal y como nos gustaría, pero bueno, estamos viendo de qué forma, quizás a través de algunos conocidos que sabemos que van a ir a los Estados Unidos, podamos tener acceso a un Vision Pro y así poder hacer algún vídeo con él. No prometemos nada porque no depende de nosotros, pero bueno, que sepáis que lo intentaremos. Y ya que estamos hablando de la disponibilidad del Vision Pro fuera de los Estados Unidos, precisamente quiero comentaros que Ming-Chi Kuo afirmó esta semana que este producto se lanzará fuera de los Estados Unidos antes de la WWDC 2024, que se espera que tenga lugar en junio. Ming-Chi Kuo sugiere que un lanzamiento temprano sería beneficioso para promover el ecosistema de desarrollo global de visionOS. Apple decidió optar por un lanzamiento inicial limitado solo a los Estados Unidos debido a varios factores críticos que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, la oferta inicial del producto es limitada, lo que significa que no se dispone de una gran cantidad de unidades para una distribución a gran escala. En segundo lugar, Apple está buscando asegurar que el proceso de ventas se desarrolle de manera fluida y sin problemas, lo que implica que es necesario limitar la cantidad de regiones en las que se lanza el producto inicialmente. Y por último, Apple necesita ajustar los algoritmos del software para cumplir con las regulaciones internacionales. Esto, al fin y al cabo, es un proceso meticuloso que requiere tiempo y atención al detalle para garantizar que el producto cumpla con todas las normativas pertinentes en las diferentes regiones en las que se planea lanzar en el futuro. Ahora bien,
Si analizamos el historial de Apple cuando ha hecho lanzamientos escalonados, lo más probable es que los siguientes en la lista sean Canadá, Reino Unido y Australia. Es decir, que tampoco me haría ilusiones sobre su posible lanzamiento en España antes de junio. Aunque, bueno, como siempre digo en estos casos, estos son pronósticos basados en análisis y filtraciones, y lo que haga Apple finalmente podría variar. Además del primer hands-on con el Vision Pro, otro acontecimiento importante que ha sucedido esta semana ha sido la presentación de los nuevos Samsung Galaxy S24, unos dispositivos que no tienen mala pinta y de los que precisamente os hablamos en nuestro vídeo de ayer. Samsung ha apostado todo este año por la implementación de la inteligencia artificial en sus teléfonos y con ella ha dotado a sus nuevos Galaxy de nuevas funciones como por ejemplo la traducción en tiempo real de las llamadas de voz, lo que puede ser, especialmente útil para las comunicaciones internacionales. También la inteligencia de este S24 Ultra permite resumir el contenido de páginas web y las notas escritas a mano, lo que facilita la comprensión de la información que vamos almacenando en nuestro teléfono. La grabadora de voz puede transcribir automáticamente las grabaciones de voz a texto y detectar diferentes interlocutores, y además puede generar un resumen de las transcripciones mediante inteligencia artificial, lo cual está muy bien. Luego también el editor de fotos ofrece sugerencias inteligentes y permite la edición generativa mediante inteligencia artificial. Pero ojo, eso no es todo. También, en colaboración con Google, han presentado una función llamada Círculo para buscar, que permite a los usuarios rodear ubicaciones o elementos en una imagen que han tomado y luego buscar resultados sobre lo que son esas cosas. Lo cual, tiene muy buena pinta. Podría seguir hablando de estos nuevos Galaxy, pero si queréis conocer en profundidad todos los detalles, os invito a visitar el canal de mi amigo Guy de Gafas, el cual los va a analizar y os contará todo lo que tenéis que saber sobre ellos. Nosotros no descartamos hacer algún vídeo más, como podría ser por ejemplo una comparativa fotográfica o por ejemplo un vídeo para mostraros las funciones de inteligencia artificial con detalle y así poder hacernos una idea de qué cosas debería implementar Apple en sus iPhone para mejorar nuestra experiencia con ellos. Continuamos y lo hacemos hablando del informe de la consultora Canalys, en el que recoge que Apple ha superado a Samsung en el mercado global de smartphones por primera vez en el año 2023. Concretamente, Apple alcanzó una cuota de mercado del 20,1%, mientras que Samsung obtuvo una cuota del 19,4%. Para ser más exactos, Apple envió 80,5 millones de smartphones en el cuarto trimestre de 2023 y 234,6 millones en todo el año. Samsung, por su parte, envió 53 millones de smartphones en el cuarto trimestre de 2023 y 226,6 millones en todo el año. Tenemos que echar la vista bastante atrás para no ver a Samsung ocupando el primer lugar en el mercado global de smartphones, concretamente hasta el año 2010. Sin duda es una gran noticia para Apple, ya que es el único fabricante en el top 3 que ha experimentado un crecimiento positivo anual. El logro de Apple además es notable si consideramos que solo venden teléfonos de gama alta y lanzan apenas 4 modelos al año, y además en un momento específico, a diferencia del resto de los fabricantes que tienen una amplia gama de terminales y lanzan nuevos modelos durante todo el año. Y aparcamos las buenas noticias para hablar sobre una que le está dando bastantes dolores de cabeza a Apple en los Estados Unidos. Y es que tenemos novedades sobre la polémica que rodea a los Apple Watch en el país debido a la demanda de la compañía médica Masimo, que acusa a Apple de violar la patente de medir el oxígeno que ellos tienen registrada. Esta semana, Apple iba a tener que retirar sus Apple Watch de las tiendas en los Estados Unidos debido a que se cumplía el plazo que le otorgó el Tribunal de Apelaciones, lo cual le permitió sortear parcialmente la campaña navideña. Sin embargo, para evitar interrumpir las ventas de su Apple Watch, Apple ha optado por desactivar la funcionalidad de oxígeno en sangre en sus Apple Watch Series 9 y Ultra 2, según informan en su página web. Si visitamos la tienda en línea, podemos ver que han añadido un banner informando que esta funcionalidad no está incluida, y también han eliminado cualquier mención de esta función en las páginas donde aparecía. Ahora bien, es importante resaltar que la aplicación de oxígeno en sangre sigue funcionando en los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 vendidos anteriormente, y por supuesto también sigue estando disponible en los Apple Watch vendidos fuera de los Estados Unidos, ya que la prohibición de ventas no se aplica internacionalmente. Esta semana Apple lanzó la versión Release Candidate de iOS 17.3 y del resto de sistemas operativos. Ayer hicimos un vídeo analizando todas las novedades de esta versión, que saldrá oficialmente la próxima semana, tal y como ya os avancé también en nuestro vídeo de noticias de la semana pasada, no sé si os acordáis. El lunes haremos un análisis a fondo con todos los cambios de la versión oficial, así que no os preocupéis, pero uno de los más llamativos,
y digo llamativos por llamarlo de alguna forma, es un nuevo fondo de pantalla para promover la equidad y la justicia racial, aprovechando el lanzamiento de una nueva correa para el Apple Watch que han llamado Black Unity. También han mejorado el ajuste relacionado con Apple Care y las garantías, y han añadido soporte para AirPlay en hoteles, además de optimizar el rendimiento de la función de detección de accidentes en los iPhone 14 y iPhone 15. Insisto, no os preocupéis porque vamos a hacer un vídeo el lunes que os invito a ver, ya que previsiblemente será el día en el que se liberen las actualizaciones. Y quién sabe, a lo mejor la semana que viene también liberan las primeras betas de iOS 17.4. Y habrá que estar muy atentos si eso sucede, porque en breve Apple podría empezar a mostrar cómo va a permitir la instalación de tiendas de apps alternativas en Europa como fruto de la nueva ley de mercados digitales que entra en vigor en apenas unas semanas. Precisamente hace unos días estuvo en el Apple Park la vicepresidenta de la Comisión Europea, tal y como ella misma compartió en su cuenta de X con una foto estrechando la mano a Tim Cook. Así que estaremos muy atentos. Ya sabéis, suscribiros si todavía no lo estáis para no perderos nada. Y vamos a terminar nuestro recopilatorio de noticias hablando sobre Epic Games y Apple. Y es que esta misma semana, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado escuchar la apelación de Epic Games y por tanto se pone fin a la disputa legal que comenzó el 13 de agosto de 2020. Ya sabéis que el origen de este conflicto fue debido a que Epic Games implementó un sistema de pagos directos en Fortnite para evitar la comisión del 30% de la App Store de Apple, lo que llevó, por tanto, a Apple a eliminar Fortnite de su tienda. Durante todo este tiempo, el CEO de Epic Games ha defendido que no solo veían injusta la comisión del 30%, sino que querían luchar por un mercado libre donde las empresas pudiesen competir en igualdad de condiciones. Así que, tras la decisión de la Corte Suprema, el CEO de Epic Games ha declarado que es un triste desenlace para los desarrolladores, además de añadir que la batalla judicial para abrir iOS a tiendas y pagos competidores se ha perdido en los Estados Unidos. Por otro lado, Apple también ha emitido un comunicado y claro, pues el tono ha sido muy diferente. Obviamente se alegran de la decisión judicial. Sin embargo, a pesar de esta victoria para Apple, la sentencia les obliga a permitir otros sistemas de pago en su App Store. Concretamente, los desarrolladores podrán incluir un enlace dentro de sus aplicaciones para que los clientes puedan realizar compras mediante su propio método de pago en lugar de hacerlo a través de la tienda de Apple. Sin embargo, se deben cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, solo se permite un enlace con texto simple en una sección de la aplicación y estos enlaces no pueden colocarse en una pantalla de compra in-app o en un pop-up. Además, Apple seguirá cobrando comisiones por estos enlaces. Concretamente, cobrará un 12% a los desarrolladores que sean miembros del programa App Store Small Business y un 27% al resto de desarrolladores. Otra condición que se les requerirá a los desarrolladores es un listado de cuentas de las transacciones que se lleven a cabo a través de enlaces que redirijan fuera de las plataformas de pago de Apple. Sin embargo, será complicado para Apple conseguir las comisiones por parte de los desarrolladores, ya que la falta de un sistema de pago integrado y la necesidad de confiar en que los desarrolladores declaren y paguen estas comisiones hace que sea más difícil para Apple asegurar que se cumpla con el pago de las mismas. En fin, amigos, por mi parte esto es todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, vuestra forma de indicar que estos recopiladores os gustan es con un me gusta, con un comentario y con una suscripción si no lo estáis. De esta forma el algoritmo de YouTube entiende que el vídeo tiene interés y llega a más gente, y de esta forma pues nos ayudáis mucho. En fin, nos vemos la semana que viene con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. So